Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: id por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500.000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor: vete a decir a David: así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Beersheba murieron 70.000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, durante estos últimos días, David ha tenido un lugar muy importante en la primera lectura de la liturgia. Podríamos decir que en David están todos esos contrastes que experimentamos los seres humanos, esas incoherencias. Por un lado, el conocer los mandamientos del Señor, el querer hacer su voluntad, y por el otro, toda esa realidad de pecado, toda esa lucha que tenemos que vivir día a día. Cuando David era joven, salió al encuentro de Goliat. Goliat confiaba en su armadura y David salió confiando en el Señor. Voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fuimos viendo realidades humanas y realidades de pecado en David. Cometió grandísimos pecados: adulterio, homicidio, injusticia. Pero en medio de todo eso fue capaz siempre de arrepentirse, de pedir perdón al Señor. Y veíamos en estos días cómo, mientras subía a la ladera del monte de los Olivos, con la cabeza cubierta y los pies descalzos, llorando, porque su hijo Absalón quería arrebatarle el trono. David ya estaba anciano. Y un hombre sale al camino y comienza a lanzarle piedras y a maldecirlo. Pero David asume eso como algo querido por Dios, como algo que Dios ha permitido. Y piensa también: si al menos sufro esta humillación, el Señor podrá cambiar todo eso en bendiciones.
Pero qué dolor tan grande el que experimentó David cuando se le murió su hijo Absalón. Sus propios hombres lo mataron porque se había rebelado contra su padre y pensaron que David estaría contento cuando le llevaran las noticias, pero es normal que siendo un padre pues siente amor por su hijo y comenzó a llorar diciendo: Absalón, hijo mío, Absalón. Qué sufrimientos tan grandes los que vivió David y su familia. Y hoy aparece en la lectura de nuevo David y también comete un error. Quiere hacer un censo de la población, de cuántos soldados tiene, y le dicen que tiene 800.000 en un lado y 500.000 en el otro. Es decir, un ejército de 1.300.000 hombres. Y quizás ahí tenía puesta su confianza David en sus propias fuerzas. Nos puede pasar también a nosotros, queridos hermanos, en nuestra vida. A veces podemos hacer cuentas y creer en nuestra propia fuerza, en todo lo que hemos conquistado a nivel personal. De pronto cada uno, ¿no?, podrá pensar en su historia personal, lo que he conseguido en el trabajo, lo que tengo, mi inteligencia, mi éxito, en fin, tantas cosas. Y hoy David se da cuenta de ese error y entonces siente remordimiento y dice: he pecado. Creo que también aquí se pone de manifiesto el que seamos capaces de reconocer nuestros pecados. Nos podemos equivocar, podemos hacer cosas que no están bien, pero si tenemos la humildad de reconocerlo, pues entonces habremos ganado mucho y vamos avanzando en el camino de la santidad, en el camino de hacer la voluntad de Dios. Dios perdona nuestros pecados, pero también nuestros pecados tienen consecuencias. Pienso que hay una cosa positiva en David y es que es capaz de reconocer. Y yo creo que ahí está la clave. Porque cuando una persona se equivoca, cuando una persona comete errores, cuando una persona peca y cree que todo está bien, pues no hay posibilidad entonces de enmendarse, de mejorar. Pero cuando somos conscientes y vigilantes de nuestros actos y hacemos examen de conciencia, caemos en la cuenta de aquellas cosas que no están bien y entonces somos capaces de pedir perdón y de mejorar. David se da cuenta que ha confiado demasiado en sí mismo, en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, y se arrepiente y sabe que debe poner su confianza en el Señor. Y cuando el Señor le presenta 3 posibilidades de castigo, pues él tiene claro que es preferible someterse al Señor, que en medio de todo lo que hagamos es misericordioso, y no someternos a los hombres, porque los hombres, los seres humanos, nos equivocamos tantas veces y nos cuesta ser imparciales y muchas veces hacemos juicios desde la apariencia. Entonces por eso David se somete al Señor. Pero cuando ve todo lo que está aconteciendo y todo lo que está sufriendo la población, también vemos un gesto muy bello en él, y es que es capaz de decirle al Señor: Señor, pero es que he sido yo el que he cometido pecado. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Recordemos que David era pastor y por eso también utiliza ese lenguaje. Ahora ya no pastorea las ovejas en el redil de su padre, sino que es el rey de Israel, pero que tiene un amor grande por el pueblo. Pues esa súplica de David es una intercesión, y por eso el Señor no continúa ejecutando aquello que estaba haciendo. Aquí nos damos cuenta también del gran poder de intercesión, como nuestra oración puede cambiar las cosas. Esto es una cosa muy, muy importante, muy positiva, muy buena.
el descubrir esa capacidad de intercesión en nuestra oración para que nos animemos a orar unos por otros. Jesús es el Cordero Inmaculado, sin mancha, y el Señor se ofrece también por todos nosotros. Él no cometió ningún pecado, a diferencia de David, que cometió muchísimos. El Señor no cometió ningún pecado, y sin embargo se ofrece por todos nuestros pecados, por los pecados del mundo, por los pecados de la humanidad. Bueno, queridos hermanos, bendiciones de parte del Señor.